que ustedes van a tener por Zoom, porque realmente a lo mejor es repetirles algo, a lo mejor hacemos subir esta de hoy por si algún alumno no estuvo, pero después particularmente lo importante es el ida y vuelta en cada una de las clases y nosotros complementarle. A nivel bibliografía van a tener Taraborrelli, Alejandro, que soy yo, y el manual que tengo con los compañeros de toda la cátedra, y cualquier duda sobre ese manual me lo preguntan a mí, lo van a tener esta tarde o esta noche ya en el aula virtual. El manual entero, por este cuatrimestre, por última vez lo van a tener, y la editorial me deja subirlo dadas las circunstancias, al aula virtual. Para la segunda parte tenemos el libro de Derecho de Daños del doctor Huiría, que también es profesor de la cátedra, de la facultad, Fernando Ubiría, que es titular de obligaciones también. Nosotros usamos para la primera parte y toda teoría general de las obligaciones, Alejandro Taraborrelli; para la segunda parte, el libro del doctor Ubiría. Probablemente le sumemos alguna obra para el final, para lo que es reparación de daños, pero tenemos tiempos en cuanto a lo que es reparación de daños, acción de reparación de daños y el juicio de daños y perjuicios. Eso lo vamos a ver al final porque es la última unidad. Y con esa bibliografía, más las clases, más los power, más los videos y algún otro fallo que le vamos a subir y trabajos prácticos, se van a manejar ustedes. ¿Bien? El tema es tratar de acercar, y si ustedes quieren ver algún autor más, es su voluntad, no es un problema. En el programa van a tener bastante bibliografía. En el programa no tienen sumado el libro del doctor Ubiría, porque lo sumamos ahora, pero es la bibliografía obligatoria, porque se los estoy diciendo ya en la primera clase, y lo van a tener siempre que lo pregunten. Vamos a ir por ese camino, para ir actualizándonos e ir mejorando en ese sentido. Después nosotros vamos a tener un parcial primero, que va a ser el día 7 de octubre, bien, en el horario de clases, escrito. Y después vamos a tener las fechas del segundo parcial integrador y final. Ahora son tentativas porque también puede llegar a haber un cambio, puede pasar, pero si hay algún cambio va a ser menor. Bien, el segundo parcial lo tengo previsto para el día 16 de noviembre y el integrador para el día 25 de noviembre. Y cerramos el 1 de diciembre, no, perdón, el 2 de diciembre. ¿Qué significa esto? No nos queda tiempo más que el 2 de diciembre para el final, porque las actas se entregan ese mismo sábado 5. Así que ahí no vamos a tener modificación posible. Y siempre respetando los 7 días entre un examen y otro, arrancamos este sprint final con el segundo parcial el día 16. Bien, esto en cuanto a bibliografía y fechas. Después igual vamos a hacer un cronograma, se los voy a pasar, para que vean qué tema se va a dar cada día y nada más. Después, si aparece alguna fecha subrepticia, modificatoria de, no sé, algún feriado, algún tipo de cosa que no tenemos previsto o que no estaba en el calendario académico, bueno, lo analizamos, lo evaluamos y lo vemos. No creo que ocurra, pero bueno, como está la situación del país tan grave a nivel medicina, no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Bien, van a empezar una materia que no solo porque lo pensamos nosotros,
sino porque el sistema jurídico y económico, así se los va a demostrar, es una materia que implica el eje central en el sistema. Aquí van a saber quién es el deudor, aquí van a saber quién es el acreedor, aquí van a saber lo que es una deuda, lo que es una prestación. Vamos a empezar a ver lo que es la reparación de daños y todo lo que es la estructura deudor, acreedor, prestación, una causa que la crea, sujetos, objeto, causa, un vínculo jurídico que une a las partes, un derecho a accionar que te otorga el Estado, todo eso lo vamos a aprender acá. Y se va a llamar deudor después, tanto en lo civil, como vemos hoy, en lo comercial, como que también vemos, como también va a ser deudor el que debe una indemnización por despido en sede laboral, también va a ser deudor quien tenga una deuda en lo que es el derecho de familia, en el derecho tributario. O sea, el núcleo central obligacional que ustedes aprenden aquí, que van a ver cómo de a poquito se nos va a poner más complejo, va a ser el núcleo central que van a usar en todo el derecho. Y el mismo sentido de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación, o veremos después para la segunda parte, para una indemnización de daños y perjuicios, la van a aprender aquí. Y no es que después cuando vayan a tributario y tengan que ir a un juicio tributario o cuando tenga que ir a un tribunal, a un juzgado de familia, el deudor se va a llamar de distinta forma, ¿no? Vamos a seguir con el mismo sistema. Vamos a tener diferentes fuentes, porque la veremos después, la ley va a ser determinante, el contrato es determinante. Vamos a revisar las fuentes en particular en una unidad que dedicamos a eso, pero sepan que lo que no aprenden aquí va a complicar el análisis del resto. Una cosita más, antes de entrar en lo metodológico del programa, es que ustedes tienen ya a esta altura que aceitar una forma de estudiar, que les puede servir el consejo que yo voy a dar, u opinión de años de alumno como años de docente. Para nadie es fácil y más aún cuando en la mayoría todos somos hijos de trabajadores y que nos tenemos que arreglar con la universidad pública, con lo que el docente nos está diciendo, con los libros, y que en ese momento, cuando uno se encuentra con el libro, puede consultar con un compañero y no nos tiene a nosotros enfrente, tiene la ventaja del aula virtual, pero la realidad es que hay siempre una duda en cómo encarar el estudio, hay muchos mitos, hay a veces duras agresiones de los metodólogos a la forma de estudiar, y yo les voy a dar lo que me parece a mí que sería la forma de estudiar esta materia, que a mí en lo personal como alumno me ha servido para el resto de las materias y me sirve hoy en todo lo que sigo estudiando, que es combinar, y más en una materia tan extensa como esta, el método deductivo con el método inductivo, e ir yendo de un lado hacia el otro, no teniendo miedo de memorizar algunas partes, ese pecado que las maestras de la primaria ya nos decían, no, no se estudia de memoria, no se estudia de memoria. Ahora, si alguno tiene la capacidad de quedarse con los artículos en la mente, los piensa y encima los entiende, no está tampoco prohibido. Ese pecado que
que desde chiquito nos meten en la cabeza. Es cierto, no hay que estudiar de memoria, pero a veces memorizar un artículo me permite agarrar una virome, copiar el artículo, mirarlo, analizarlo estando arriba del colectivo. Entonces, el detener y fijar conceptos no está prohibido, desentrañarlos y entenderlos, estamos obligados a hacerlo, como seres humanos en el análisis de estas cuestiones, y es bueno ir combinando los dos métodos, los que le va a llevar tiempo, porque esta materia requiere mucho tiempo. Y esta materia es la que yo siempre le digo a los alumnos, tratar de cursarla con la menor cantidad de materias posibles alrededor, sin ir en contra de los planes, o por lo menos tratar de rodearla de materias que nos den el tiempo, porque acá muchos trabajamos, la familia, el uso de los medios de internet, y encima la carga emotiva de los momentos que se viven hoy. Entonces, hay que tratar de que respetar la materia que vamos a decir por su importancia y no porque lo diga yo como titular, sino porque dentro del sistema jurídico, y ya así lo crearon los romanos, va a ser ese satélite que vamos a usar en todo el derecho. Bien, y incluso aquí vamos a ver patrimonio, vamos a ver medidas cautelares, y le vamos a enseñar un poquitito al final de todo lo que es una acción, vamos a ver la clasificación de daños, o sea, van a haber un montón de cuestiones que están estrictamente ligadas con la carrera que eligieron. Y si ustedes van a ir a leer el programa, van a leer el libro, van a leer el libro de la segunda parte, van a ver otro autor porque no les gusta mi libro, todo es válido. Ahora, si ven que no les gusta lo que están leyendo, una de dos, o son alumnos porque solo les interesa el derecho penal o administrativo, o se equivocaron de carrera, porque en esta van a encontrar la litigiosidad propia de nuestra profesión, que después nos puede llevar a ser profesores, a hacer el ejercicio liberal de la profesión, a ser jueces, empleados de la justicia, a ser defensores, a ser empleados de la administración pública. Nuestra profesión permite un montón de cosas. ¿Bien? Ahora, si yo leo concepto, noción del contrato, y no me gusta, si leo función jurisdiccional del Estado para lo que es una ejecución y no me gusta, yo veo medidas cautelares y no me gusta, veo pago y no me gusta, es una señal de alerta. Entiendo, imagino que si están acá es porque les debe gustar, y si es así se van a entusiasmar un poco más, porque acá van a encontrar lo que el día de mañana va a sacar. Uno le puede enseñar un montón de cosas, después sale la impronta personal de seguir leyendo permanentemente y la impronta personal de ser insistente, aguerrido, y la otra pata, que es la procesal, que no nos corresponde a nosotros, en las cuales no nos podemos equivocar, ¿no? Ahora, el derecho es de fondo para esto, y el derecho procesal nos va a dar los caminos a seguir, las formas, y también va a ser una responsabilidad como abogados, y va a ser la otra pata, en este caso todo lo que sea el procesal civil y comercial como regla. Bien, pero bueno, por allí va a pasar. Nosotros tenemos metodológicamente una forma de abordar la materia, razón por la cual creo que estos dos métodos,
inductivo y deductivo, deductivo, inductivo, y la combinación de estos, más retener, para no olvidar, son fundamentales. Ahora les voy a explicar cómo hacerlo más allá de no ser un punto del programa, pero yo necesito que ustedes sepan cómo estudiar la materia por la experiencia que tenemos nosotros y que le tengo que transmitir. Ustedes van a tener marcada la materia en dos partes bien claras: teoría general de las obligaciones y teoría de la reparación de daños o de la responsabilidad civil, según tomemos el criterio que nos gusta a nosotros o el criterio que marca el Código Civil, que la llama responsabilidad civil. Bien. En virtud de todo esto, van a tener con el libro 11 unidades, con el otro libro van a ver toda la segunda parte, probablemente le sumemos algo más al libro de Ubiría, lo que no entiende lo verán en clase, préstenle mucha atención a las clases que damos por Zoom y las grabadas. También pueden entrar al canal de YouTube y encontrar las clases viejas que yo he pasado a los alumnos, no son todas las clases iguales, y siempre le pueden encontrar algo más para tomar nota y anotar, porque para eso están los videos. ¿Cuál es el consejo básico? Ustedes tienen 11 unidades para la primera parte, dedicarse primero de entrada a toda la primera parte, no tocar nada de la segunda, y hacer una lectura general. Hacer una lectura general de las 11 unidades, si quieren como un cuento, como una novela, como lo quieran tomar. En lo que les va a pasar que van a encontrar temas que no van a ir entendiendo por lógica consecuencia, porque ustedes van a leer algo sin que nosotros se los hayamos explicado. Pero, es bueno hacer la lectura general de tres cosas: del programa, de las primeras 11 unidades y del índice del Código Civil, especialmente del libro tercero. ¿Está? Porque ahí, salvo en lo que vamos a excluir de todo lo que es contratos, en el libro en tercero es donde vamos a encontrar el núcleo más fuerte de todo lo que vamos a trabajar. Bien. Nosotros a partir del artículo 724 empieza nuestra película, y está bueno que agarren el código, tengan todo esto bien entendido, sin centrarse y sin entrar a volverse locos o corriendo a un costado. Nos quedamos, nosotros vamos a ir del 724 al 956. Bien. Después arrancamos de vuelta en el 1708 hasta el 1780, por allí. Bien. ¿Qué vamos a hacer en ese camino? Bueno, nosotros tenemos que, nos queda en el medio todo lo que es contratos. Bien. Cuando arrancan el 957 contratos, lo único que les voy a pedir, y vamos a ver después, cuando veamos puentes, en la unidad 3, concepto de contrato y clasificación, y nada más, porque después tenemos una materia específica al respecto. ¿Está? O sea que todo lo demás de este libro tercero es lo que ustedes tienen que ir viendo. Tengan en cuenta, ahora cuando entre con la unidad 1, que tenemos un código distinto, ¿bien? Con una cantidad distinta de libros, antes eran 4 y ahora son 6. Pero lo primero es la lectura general. Después volvemos al principio, una vez que hicieron la lectura general de las 11 unidades, para saber dónde están parados, para saber a lo que se van a dedicar, sobre todas las cosas. Y ahí volvemos a la unidad 1, y ahí se lee en completita la unidad 1. Bien. Y ahí después empiezan de vuelta. Y ahí empezamos a retener, a marcar, a escribir, para ir interpretando y entendiendo cada una de las partes de esa unidad 1.
Lo mismo con todas. Ahora, siempre doy el mismo ejemplo, que me ha servido muchísimo. Nosotros tenemos que tener esa habilidad de ir de este método deductivo y de lo general a lo particular, conceptualizar lo particular y de vuelta volver a lo general. O sea, combinar estos dos métodos. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes pueden aprender, tomo cualquier puntito del programa, y siempre les digo lo mismo, pero no falla, no falla. Pueden aprenderse qué es el enriquecimiento sin causa. Bien, pueden aprender qué es mora. Pueden saber que es una medida cautelar. Ahora, cuando se preguntan para qué sirve esto que acabo de aprender, si no ven el mapa completo, no van a saber que la medida cautelar es, en definitiva, una medida de protección del crédito que ayuda en la acción a accionar contra el deudor que no cumplió. Y vamos a estar en efectos de las obligaciones. Siempre doy el ejemplo del pintor. El pintor cada tanto tiene que alejarse de su obra y mirarla completa. Porque si se quedó mucho con la manzanita, capaz que la manzana le quedó más grande que una ventana que está haciendo de la casa. Entonces ustedes cada tanto se alejan un poquito y se leen la unidad completa. ¿Está claro? Aunque se háganme así, si está claro. Tienen que hacer ese trabajo, porque si no, no van a aprender esta materia que es muy difícil. Hacerse esquemas, por supuesto que hay metodología. El código tiene una metodología de abordaje. Nosotros tenemos en la cátedra una metodología y el libro sigue un diseño que los va a ayudar el libro porque coincide casi prácticamente con el programa en la primera parte. En la segunda tienen que ir adaptándose, pero en la segunda en todos los autores van a encontrar que algunos primeros analizan el daño, otros la antiguricidad, otros, o sea, esa segunda parte de reparación de daños es distinta a la mayoría de los libros. ¿Qué es el método? El método es el modo o manera de llegar a la meta. Bien, esto es filosofía, no es mío. Y nosotros tenemos una metodología, el código tiene una metodología, el código de Vélez anterior tenía una metodología, el código tiene una metodología de análisis de todo el derecho civil y del derecho comercial, y tiene una metodología para arrancar lo nuestro. Nosotros metodológicamente arrancamos con Roma y todos los antecedentes, bien, y empezamos a caminar desde allá tan lejos, ¿está? Bien. Y le pido un segundito que les quiero compartir pantalla de algo. Gaby, a ver. Ahí está. Ahí está. Un segundito mientras le busco para compartir. Si querés podés contarle a los chicos la metodología de cómo era el escrito y cómo es el oral, el Zoom, el JITS y todo eso, por favor. Porque me olvidé. No te escuchamos, Gaby. ¿Ahora? No. No, no te están dando el micrófono, me parece.
Yo no sé si es que se están acostumbrando ahora con esta modalidad, pero la verdad que estas clases que he tenido, geniales, che. Capaz que, viste, también fue toda una adaptación para ellos, pero fue toda una adaptación para ellos, pero acostumbrar con otra cátedra cachivache. Pero a mí no es tan complicado tampoco. La realidad es esa. La otra cátedra no hay problema. ¿Ya no tenés que llamar a Ezequiel? Sí. Levántate. Uy, ¿qué pasó? Acá. No se escucha nada ahora. No se escucha nada. Bueno, lo que no se te escuchó, Gaby. Nosotros cuando tengamos el 7 de octubre vamos a tener el examen a través de la plataforma de la facultad, antes de entrar en la metodología de la materia. Y pueden ser preguntas más algún multiple choice, algún análisis de caso, a ver, para adelantarles y para ver la forma que van a estudiar. No es un examen que ustedes cortan de la computadora un texto del libro, lo pegan y van a poder responder. Se hacen eso porque las preguntas van a tener una formalidad, bueno, las que son multiple choice son todas distintas. Entonces, no sé, acá vea al señor Albertelli y a la señorita Romero, a la señorita Ragni, van a tener distintas preguntas porque es aleatorio para el sistema. Entonces, eso lo digo para que lo sepan. No es que le voy a preguntar una definición sencillamente, sino cuestiones comparativas. Hay un trabajo intelectual de cada uno de ustedes, fundamental. Y después los demás exámenes van a ser orales. Siempre nosotros en lo presencial hacemos lo mismo, uno escrito y uno oral. Y después, por una cuestión de conveniencia de todos, el integrador oral y el final oral, porque si no, no tenemos tiempo. Y además, ahí se puede evaluar mucho mejor. Y el oral, así como estamos hoy, en el horario de clase, o sea, no van a tener grandes problemas, probablemente el cuatrimestre pasado hicieron lo mismo ustedes, así que bueno, eso es lo de menos. Bien, el JITSI de la facultad es fundamental porque el día del examen escrito
vamos a estar nosotros dentro de este Jitsi y si hay algún problema de algún alumno que está haciendo el escrito y le pasa algo, nos avisa y tratamos de resolver el problema técnico. ¿Bien? Y si no resolvemos el problema técnico, vemos la forma del examen. Eso por un lado. Por otro lado, el día del oral también van a entrar a Jitsi. Y van a entrar a Jitsi y van a poder, desde allí como aula central, ir ser derivados a cada aula de Zoom que le vamos a poner a cada alumno qué aula le toca y allí le tomamos el examen. Por la cantidad que son, por lo veo hoy tengo 41 presentes, menos Gabriela y yo, 39, vamos a tener serias posibilidades de trabajar bien en esta parte. Metodológicamente le decía, nosotros arrancamos con el derecho romano, en una primera unidad en la cual vemos antecedentes, concepto, vemos los antecedentes de nuestro derecho, vemos el Código de Vélez, algunas cuestiones constitucionales, vemos el Código Nuevo, pero previamente de ver el Código Nuevo, ¿qué ocurrió entre 1869 y en definitiva en 2015, la ley 17711, que nos cambió de lo nuestro obligacional, en un instituto que nace en el derecho romano, más que nada en las institutas de Justiniano, y que esa cuestión abstracta que después les voy a enseñar va por todo el sistema jurídico. Después de ver todo esto y ver la metodología que llevó adelante Vélez y la metodología actual, bien, no vamos a elementos. O sea, nació la obligación, vamos a iniciar sus elementos. Bien, vamos a ver sujetos, vamos a ver objeto, causa, también el kit de la causa fin, vamos a ver qué tiene que ver la acción en todo esto, aunque nos vamos a dedicar a ella después. De esto, cuáles son los elementos esenciales, bien, el vínculo jurídico como elemento esencial, y en este camino ya van a empezar a ver que hay temas que debieron aprender en Civil 1 que a lo mejor tienen que repasar, porque esto es lo que les va a pasar a lo largo de la carrera. Ponele, no sé, nosotros vemos sujeto de la obligación, 724, capacidad en el programa. Para capacidad vamos a repasar algunas cositas, pero ya debieron verlas en Civil 1. No les dé vergüenza, ni está mal ni es pecado no acordarse. Sí, es pecado no agarrar el libro de civil o el código y no mirarlo. ¿Está claro? Ustedes tienen que haberlo aprendido. Perfecto. No pasó, se lo olvidaron, ese tema no les quedó claro, agarran el libro, agarran el código, nos preguntan a nosotros. ¿Está? Para eso estamos. Nace, vemos sus elementos, dentro de sus elementos vamos a encontrar la causa fuente, que es la que va a crear este vínculo jurídico entre deudor, acreedor, objeto, un vínculo que crea una causa. Bien, nosotros vamos a ver que este vínculo jurídico nace de una causa y vamos a tener diferentes causas o diferentes fuentes que las vamos a ver en la unidad 3 y vayan grabándose el caminito. Nace, antecedente, código, bien, elementos. En la 3 seguimos con elementos, pero fundamentalmente en la causa y cuáles son las fuentes de las obligaciones. Bien. Después nos vamos a los efectos.
el mismo caminito, produce efectos. Bien, los efectos pueden ser principales o auxiliares. Pueden ser normales o anormales. Bien, los principales pueden ser normales o anormales. Después, ¿qué tenemos? Que hay efectos auxiliares, y estos efectos auxiliares tienen que ver con todo lo que va a tener, el acreedor para ir contra el deudor si no cumple, que nacen de los efectos principales, y esto, señores, va a ser eje central del sistema jurídico nacional, no de obligaciones. Bien, que haya un deudor, bien, que haya un deudor, que haya un acreedor, que veremos después, se nos va a ir complicando porque va a haber pluralidad de deudores, en algún caso va a haber pluralidad de acreedores, en otro caso va a haber una persona física, una persona jurídica. Bien, va a haber un consorcio completo de vecinos contra uno, o sea, tenemos distintas situaciones, bien, y dentro de este camino, la clave está en que nosotros tenemos un deudor, un acreedor, un objeto, bien, hay un vínculo que crea, un vínculo jurídico, y una causa. Bien, bueno, todo esto es muy lindo. Ahora, hay algo que no es un elemento esencial porque no es de la obligación en sí misma, no es ni el deudor, ni el acreedor, ni el objeto, pero es la acción para exigir el cumplimiento. Esta la analizamos en los efectos. Y esta es la acción que me da el Estado. Si no tengo el Estado y la coacción estatal, probablemente nadie cumpla. Imaginen una sociedad en la cual hay un deudor que debe 10.000 pesos y un acreedor que tiene que cobrar esos 10.000 pesos. El deudor no paga. ¿Qué volvemos? ¿A los tiempos en que lo agarraba del cogote? ¿Volvemos a los tiempos de la sanción privada? ¿Volvemos a los tiempos de la venganza? No. Tenemos la función jurisdiccional del Estado que resuelve conflictos y que nos da, a partir del artículo 724, que les voy a leer dentro de un ratito, la posibilidad de accionar ante el incumplimiento. También nos va a dar la posibilidad de accionar ante el ya incumplimiento y la imposibilidad de cumplir y que tenemos que tener la acción de daños y perjuicios, o acciones que van a surgir de otras fuentes que vamos a ver a partir del artículo 1708. ¿Bien? Nosotros, efectos todas son importantes, pero el efecto es clave en la profesión. El efecto normal de una obligación es que se cumpla. ¿Bien? Este es el efecto normal de una obligación, que se cumpla. Efectos principales, normales y anormales. Normales, cumplimiento. El cumplimiento puede ser voluntario o puede ser forzado. Si es voluntario, nuestra película se terminó acá. Esto es, tenemos el señor que le debe 10.000 pesos al otro, paga los 10.000 pesos, se terminó, no hay más nada que estudiar. Si no paga, si no cumple, viene el cumplimiento forzado. Bien. Si hay imposibilidad de cumplir, o le tenía que entregar la torta porque la señorita Gabriela cumplía años, bien, ese día no le llegó la torta, era el sábado, te la trae el lunes la torta el señor. Lo único que me queda es la indemnización de daños y perjuicios. Bien. También, como digo siempre, tener en cuenta que hay indemnización y reparación de daños
por otras cuestiones que no son contractuales. Bien. Después, como vimos efectos principales y auxiliares, y en los auxiliares vemos el patrimonio, vemos las medidas para proteger el crédito del deudor, vemos las medidas cautelares. Y analizando todo esto, finalizado esto, vemos la ejecución colectiva y la ejecución individual. Van a tener una pequeña noción de lo que es un concurso y una quiebra en nuestra materia. Metodológicamente nos vamos al pago. Y nos vamos a dedicar 2 unidades, las 5 y las 6, a estudiar el pago, que es en definitiva el modo normal de extinción de una obligación. ¿Cómo se extingue esto? Que es el objeto, la prestación, los 10.000 pesos, el auto, la casa, la tasa, el libro. Bien. Que después les voy a marcar las diferencias con el contrato, se las voy a marcar hoy para que no hagan lío. Bien. Nos fuimos al pago. Recién ahí entramos en clasificación. Bien. Clasificación la van a estudiar desde lo que yo les he volcado en todo el libro, el Código Civil, y algo que les adelanto cómo va a funcionar, nada más. Bien, vamos a tener un power como este, y yo les voy a ir marcando, cómo avanza, bien. Y nosotros vamos a estudiar esta materia. Van a tener un video que ya está en internet sobre clasificación. Vamos a ir viendo cada una de estas pantallas en la clase, bien, y van a tener, además, el libro, bien, en un punto que es fundamental, en el cual van a ver, entre otras cosas, fíjense en esta placa, obligación de dar dinero. Imagínense en que en nuestro sistema, y yo diría que si vamos a hablar de porcentajes, más del 50% de las obligaciones son de dar dinero. Porque en muchas tenemos dinero de un lado y dinero del otro. En un préstamo, por ejemplo. ¿Bien? En un mutuo, que van a ver en contratos mutuos. Hay una entrega de dinero de una parte y hay devolución de dinero de la vuelta. ¿Qué hay? Obligación de dar dinero de un lado, obligación de dar dinero del otro. Y así nosotros vamos a ver cada uno de los modos, muy extenso, como van viendo. Teniendo una en particular, que la voy a dejar, que es esta, ¿bien? Para verla con ustedes dentro de un ratito. En el tema de clasificación, que son 2 unidades, el código tiene una manera, hay que seguir al código, pero nosotros sumamos un par de clasificaciones más. Todos los libros, todos los autores. Nosotros después de allí, cuando terminamos clasificación, ya vimos pago, bien, vamos a ver después otros modos extintivos de las obligaciones. El modo normal de extinción de las obligaciones es el pago, pero van a encontrar otros modos extintivos, que lo vamos a estudiar en la unidad 10, que vamos a encontrar la novación, la compensación, la confusión, la imposibilidad de pago, bueno, distintas renuncias, ¿bien? Y cerramos la teoría general de las obligaciones, primera parte, con prescripción liberatoria y caducidad de derechos. Unidad 11. Prescripción liberatoria es un tema determinante en la profesión de ustedes. Imaginen ustedes cuando llega un cliente, ¿qué es lo primero que van a ver? Analizar de qué se trata. Y le traen algo de derecho civil, una indemnización de daños, una ejecución. Van a encontrar que lo primerito que van a tener que ver es el plazo de prescripción.
se lo tienen que acordar de la facultad. Y si no, como siempre digo, es muy importante saber a dónde tienen que ir. Y ahí nosotros nos vamos a ir al último libro del código. Vamos a ir al final. Bien, porque Vélez lo tenía en el cuarto libro, que era el último. El nuevo código lo tiene en el último libro, que es el sexto. ¿Por qué? Porque se los digo hoy, la prescripción liberatoria no es un modo de extinción de obligaciones. La prescripción liberatoria va a atacar eso que hablé hace un ratito que se llama acción. ¿Bien? No ataca al núcleo obligacional, no. Al núcleo obligacional, no. Ataca a la acción. Bien. Por eso el código no trata a la prescripción liberatoria como no trata la prescripción como un modo de extinción, no está prevista a partir del artículo 921, en el cual nosotros vemos otros modos extintivos. No. La prescripción liberatoria, y esto se los digo porque hay autores que dicen que es un modo de extinción de obligaciones. No es un modo de extinción, porque si fuera un modo de extinción, primero estaría dentro de los modos extintivos. Y además, va en la naturaleza del instituto ir contra la acción. Vamos a ver que también hay acciones imprescriptibles, ahí vamos a ver los plazos, hay que saber cuándo comienza. Tenemos todo en el libro, en los videos, y no van a tener problema en aprenderlo. Bien. Clave, cuando te llega un cliente, y usted mira, y no sé, vamos a dar cuenta de un accidente, y 3 años de prescripción, y le vienes al 5.º año, mire, yo hace 5 años tuve un accidente, y lo primero que hay que responder o analizar es eso. Porque si no, después la responsabilidad va a ser nuestra. Acostúmbrense, la culpa es del abogado siempre. El abogado mío se vendió, esa es la frase que escuché 1000 veces. ¿Esa es la gente que no tiene derecho y reclamó por un juicio y no tenía derecho? El abogado mío se vendió, yo le tenía que haber ganado el juicio. Cuando vas a mirar, no se vendió ningún abogado, porque nosotros ganamos más con nuestro cliente. El abogado no se tiene por qué vender ni se vende. Que haya delincuentes en la sociedad y como todo. En el mismo porcentaje, pequeño. No, el abogado se vende. Y vos vas a mirar y resulta claro, el tipo te llega con algo prescripto. O se inició y le caducó la instancia. Y nos pasa al comienzo de la profesión, que nos vienen los juicios de los familiares. Uy, tengo un primo abogado, qué sé yo. Tema complicado para charlarlo un día específicamente. O te pueden venir con un juicio perdido, y a ver si uno lo puede... Siempre se puede hacer algo, por supuesto. Pero en ese camino y ese día, cuando estén ahí sentados ustedes, o les toca un patrocinio jurídico gratuito, o lo que sea, la prescripción es lo primero que uno tiene que mirar de reojo. Si no se acuerdan de memoria, van al código, van al final y se fijan de la acción que le fueron a llevar, cuándo dio prescribir y desde cuándo tenía el derecho, porque allí nace desde cuándo tenía el derecho. Y es el instituto que está al final, pero que en el ejercicio profesional el primero que nos viene a la mente cuando nos llega alguien. ¿Cuál es lo segundo que tenemos que hacer? Resolver el caso. Ver qué es resolverlo. Ver qué tipo de cuestión es, por qué vía va. Bien. Y vuelvo a la unidad primera. Toda esta hilación que yo le fui haciendo tiene que ver con un método que se sigue. ¿Por qué? Porque hay quienes, después de analizar efectos, ven clasificación y ven pago más adelante, o ven pago conjuntamente con los otros modos extintivos. Esos son métodos, formas de seguir adelante
Bien. Me quedó transmisión de obligaciones, que es un instituto que uno lo puede ver. En la 2, en la 3, en la 5, nosotros lo tenemos después del pago y antes de la clasificación. ¿Por qué? La obligación nació, la obligación, como le dije antes, analizamos los elementos, produjo efectos, vemos el pago, y la transmisión es algo que lo tenemos a un costadito, pero lo vemos después de pago. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede haber una cesión de créditos, puede haber una asunción de deuda, pueden cambiar los sujetos, puede haber distintas modificaciones y que la vemos tranquilo en transmisión y reconocimiento. Bien. Ahora sí me voy a la unidad 1. En el derecho romano, y más allá de tener 1500 años desde las institutas de Justiniano, y que 1500 años es mucho, ¿no? Siempre digo, tenemos que tener mucha fe en creer todo aquello que nos dicen que fue de una determinada manera. Porque pasa de libro, no le creo al diario de ayer, o algunos no le creemos al diario de ayer. Imaginen ustedes que nosotros tenemos que creer que aquello que nos dice que los romanos hicieron, que los franceses hicieron. Ahora, respecto al derecho romano, hay en Italia y en Roma, hay antecedentes ciertos, porque fue, a ver, las institutas de Gallo, poder encontrar, y respecto de las institutas de Justiniano y del digesto, lo que se llama el Corpus Juris Civilis, ustedes ya vieron romano, puede ser, y realmente quedó comprobado después con los glosadores, los posglosadores, el código francés. No los voy a volver locos a ustedes. A mí me gusta ir y leer la fuente. Bien. Si a mí alguien me habla de un artículo del código francés, yo tengo acá el código francés. Bien. Está todo roto, pero acá el tema del latín y todo lo que significan las frases, que esto viene porque estaba estudiando una sentencia, pero no importa, está acá. Todo lo que sea los latinazgos que van a encontrar en una demanda, y a ver qué dice de verdad esto o es una mentira. Hay en las institutas una definición de derecho romano que está comprobado que está. Muchas cuestiones están comprobadas. Lo que no todos los romanistas están convencidos, esto de que está aquella famosa ojo por ojo, y si no pagaba le cortaban un brazo y le cortaban una pierna. A lo mejor era peor o a lo mejor no era así. Sí está comprobado los trabajos. Si el deudor no cumplía, tenía que trabajar casi como un esclavo para el acreedor hasta pagar su deuda. Hoy también trabajamos como esclavos cuando le debemos al banco y nos cobran intereses usurarios, y tenemos que hacer muchísimo. O sea que no estaba tan errado lo que decían de aquellos tiempos. En el derecho romano y en las institutas tenemos una definición. Dice, obligatio juris vinculum, quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei. Después dice, subcundum nostrae civitatis iura, esto es, según nuestras leyes civiles, que no es el núcleo que nos sirve. Obligatio juris vinculum, la obligación es un vínculo jurídico, bien, en virtud del cual alguien está constreñido, bien, para no repetir la palabra obligado, está constreñido a dar a otro alguna cosa. Así arrancaba. Bien, 543.
por allí era, 540 años, con Justiniano en Oriente, en Constantinopla. Si alguno vio películas o leyó los libros, en el Imperio Romano de Oriente, después vuelve a ocupar Roma. Bueno, la cuestión es que manda este Corpus Iuris Civilis, que ustedes lo habrán visto en romano, y que tiene las institutas, tiene las novelas, tiene el digesto. Esto es cierto, y está. Ahora bien, ¿cómo nació? Como una persona que le tenía que dar algo a otro. Con una cosa y estaba constreñido a hacerlo, perdón. Eh, Diferencias, sí, varias con la definición de hoy. Ahora, es el núcleo básico central que después de 1500 años se mantiene casi similar. ¿Bien? Porque hoy, ¿qué tenemos? Sumados a la obligación de dar alguna cosa, ¿bien? Las clasificaciones de dar cosa, tenemos obligaciones de hacer y tenemos obligaciones de no hacer. Después para adelante seguimos subclasificando, ¿está? Van a ver todo el montón que les marqué recién. Ahora, este invento genial que crearon es un satélite, en definitiva, deudor, acreedor, objeto, prestación. Veremos después si hay una diferencia entre objeto y prestación, qué pasa cuando es dar una cosa, qué pasa cuando es hacer, pero no les va a ser difícil de entenderlo. Este núcleo va para todos lados. Lo usa el derecho de familia, lo usa el derecho comercial, lo usa el derecho laboral, el derecho tributario, y por más que nos quieran inventar lo que quieran, el deudor lo aprenden acá. El acreedor es acá, el objeto lo aprenden acá. Bien. Este núcleo, que después, bueno, se estudia con los años que hay algo que lo crea. Para entender hoy primer día, lo puede crear un contrato, lo puede crear un hecho ilícito, bien fácil. Bien, el señor que va con el auto atropella a otro, desde ese momento de que le atropelló, de paso les paso el aviso, ahí comienza a correr la prescripción, desde el momento que lo atropelló o al otro día a la mañana. Bien. Ahí nace otra obligación. A partir de que lo atropelló, uno es deudor, el otro es acreedor. Veremos después las causales de justificación y todo lo que se va a estudiar en la segunda parte. Lo cierto es que vamos a ver también que el abuso del derecho, que la equidad, la ley, la ley, la ley te genera tributos y dice que el señor Tomás Lencina tiene que pagar el monotributo porque se inscribió el mes pasado, es deudor. El fisco nacional, bien, la ley te genera. Pero eso lo vamos a ver en fuentes. Lo cierto es que tienen que entender deudor, acreedor, prestación, hay un vínculo entre estos dos, el deudor y el acreedor, y esto lo vamos a usar por todo el sistema, que la causa la crea, y después la acción, que no lo consideramos un elemento esencial de la unidad 2, porque hay obligaciones, veremos después, o deberes morales que no tienen una acción que los acompaña. Y la obligación, cuando prescribió, ya no tiene la obligación que le acompaña. ¿Me escucharon? Porque vos vas a ir a demandar y si la acción se te encuentra prescripta, ¿me debe los 10.000? Sí, pero hay un plazo para hacerlo. Cumplido ese plazo, vos podés demandar, te van a decir que está prescripto y perdés las costas. ¿Puedo pagar igual? Sí, el sistema te lo permite. ¿Bien? Sí, el sistema te lo permite. ¿Qué pasó en todo este camino? Discusión, si la obligación es un vínculo jurídico, si la obligación es una relación jurídica. El Código de Vélez, código a ver, supongo que en Civil 1 estudiaron un poco el Código de Vélez. Código de Vélez que trato de hacerles recordar Vélez Sarsfield, un hombre que algún día, Gabriela, haceme acordar, charlemos con los chicos la relación entre Vélez y Alberdi, creador
o alma mater de la Constitución, que no eran exactamente contemporáneos. Tampoco me acuerdo exactamente cuán mayor era Alberdi. Lo cierto es que había algún fuego cruzado. Gran parte de la obra de Vélez es de Aurelia Vélez, la hija de Vélez. Y ya ahora están apareciendo algunos libros que reconocen esto. Vélez lleva adelante un código como consecuencia de un decreto de 1864, con incidencia de Sarmiento, que era quien estaba relacionado con Aurelia Vélez, precisamente. Y termina Vélez Sarsfield haciendo un libro, a ver, un código a libro cerrado. ¿Qué significa esto? Él presenta el código al Congreso y aprueba de esa manera. No tuvimos grandes diferencias en el 2015, o sea, en los dos casos estuvo bien. Quien debe estudiar en definitiva es el jurista. Bien, no todos los legisladores saben de derecho, yo diría que poquitos saben de derecho. En virtud de esto, Vélez crea un código con gran influencia del Código Civil francés, con mucho del derecho romano, el Código francés de Napoleón de 1804. Es quizás, junto con el esbozo de Freitas, el doctor Gersi siempre nombraba, y en algunas partes van a ver código chileno, de unos poquitos años antes. Y este libro, este código, con 4 libros, ¿bien? Era en definitiva un código que estaba al servicio del sistema individualista filosófico y el sistema liberal, económico, incipiente en el mundo en ese momento. No es que Vélez inventó el sistema, sino que, en definitiva, se suma a la corriente internacional, más que nada occidental. Y dentro de esta estructura, fuerte el derecho de propiedad, vean algunos y párrafos, y algunos se los marco yo, bueno, con el terrateniente como eje central, porque si no, ningún senador iba a aprobar un código en contra de los terratenientes, que eran ellos, en definitiva, los que representaban a las provincias. Discutible o no, creo que fue así. Y en este camino, para lo que es obligación, no hace definición Vélez Sarsfield, no toma definición Vélez Sarsfield. O sea que nosotros teníamos la obligatio, que les acabo de decir, del derecho romano, obligatio de vínculo. Seguimos el camino adelante y Vélez, ¿qué dice? Está muy bueno, si algún día lo encuentran, la elevación que hace Vélez Sarsfield al Congreso. Lo pueden encontrar como exposición de motivos, que también está muy buena la que hace, pero la van a encontrar más fácil, la que se hizo para la aprobación del 2015. ¿Por qué? Porque en esa exposición de motivos ustedes encuentran los porqué de cada cambio, de cada artículo, con algo más que el código de Vélez tenía, que estaba bueno, las notas, las citas y concordancia. Pero Vélez, que decía, ¿cómo podían ser las obligaciones? Arrancaba el 495, de dar a hacer, o sea, no daba concepto. Hoy nosotros tenemos concepto. Para nosotros siempre la obligación, y dentro de mi concepto, es un vínculo jurídico. Bien, un vínculo jurídico que dije hace un ratito, que para el Código Nuevo, en el 724, es una relación jurídica, en la cual el acreedor tiene el derecho a exigir al deudor una prestación de vida, un poco lo que estamos hablando, bien. Y en la parte final, lo que vamos a ver en efectos, que también los vemos en el artículo 730, ojo, obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Este artículo 724, podemos criticarlo o no, es el artículo aprobado. Las críticas que le podemos hacer o análisis son muy finas, muy pequeñas, y no me gusta la palabra relación.
muchos dicen que la palabra vínculo aludía mucho a la sujeción del hombre por el hombre. Por eso es que se quitó y se puso relación jurídica. Para mí con vínculo era más fácil de entender, pero ustedes ya hoy lo están entendiendo. Vínculo, relación. Hay otros autores que dicen la obligación es una situación jurídica. La cuestión es que hay un deudor o varios, hay un acreedor o varios, hay objeto, ¿bien? Y esta obligación, primera cuestión, que me lo había anotado hace un ratito acá, ustedes tienen que entender obligaciones, más allá del contrato, que el contrato es quizás la mayor fuente, porque uno va a la esquina, compra el diario, está en un contrato. Vas al kiosco, compras un alfajor, estás en un contrato. ¿Bien? ¿Qué hay en el contrato? Obligaciones recíprocas. ¿Bien? Salvo en un caso de la donación, pero eso, cuidado con esto. Cuando vean donación, van a ver que es un acto jurídico bilateral. Bilateral como acto jurídico. Pero obligación tiene uno solo, el que dona. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto de las obligaciones recíprocas? Deudor, acreedor. Se me cayó el pizarrón, discúlpeme, el otro día se me rompió en las patas, Gabriela, el pizarrón. Voy a tener que ponerme tranquilo a arreglarlo. ¿Qué pasa en una obligación recíproca? El deudor, vamos a hacer de cuenta, este deudor debe pesos. Acá hay una obligación de en pesos. Bien. Y hagamos de cuenta que esto es un auto. Bien. En una obligación recíproca, bien, hay un deudor que debe pesos y un acreedor de pesos. Vamos a hacer de cuenta 30.000 pesos. Bien. Ahora en el mismo contrato hay otra obligación de un señor que le tienen que entregar un Volkswagen Gol modelo 2014. ¿Está? Ahora, para nosotros son dos obligaciones distintas y la tenemos que estudiar de a una. ¿Está? ¿Por qué las tienen que estudiar de a una y las tienen que aprender? Porque el sistema así está armado. Así viene armado el sistema. Primero la obligación. Y después, el día de mañana, cuando ustedes tengan que desentrañar un contrato y capaz que les tomo en el examen, díganme cuáles son las obligaciones o sepárenme las obligaciones de este contrato, cada día se nos va a complicar más. Escuchen esta, en una locación, por ejemplo, en una locación de inmueble, van a encontrar varias obligaciones. Va a haber una obligación en la cual Juan Pérez va a ser deudor, bien, y Juliana Barros va a ser acreedora. ¿De qué? De una suma de dinero mensual, que es el alquiler, el valor de la locación. Bien. Ahora, al mismo tiempo, esta persona que es deudora es acreedora. ¿Bien? ¿En qué? En la obligación de la otra parte de darle la tenencia, de la tenencia del bien. ¿Está? Ahí tenemos otra. Y tenemos otra más. Una obligación de no hacer. ¿De quién? Del locador, en este caso, que da la cosa en locación, de no turbar en la tenencia al locatario. Yo estoy acá, hagamos de cuenta que yo alquilo esta casa, bien, no tiene que venir a turbar. Ahí tenemos 3 obligaciones ya. ¿Me siguen? O sea, nosotros tenemos que estudiarlas de a una. ¿Bien? Hay un deudor, acreedor. Ahora, cuando venga el contrato, van a tener un montón de estas relaciones. Imaginen en un fideicomiso, imaginen en un contrato público. O sea, vamos a tener la compraventa fácil, es bien fácil de entender. Bien, la tasa, bien, 200 pesos. ¿Qué debe?
Gabriela, 200 pesos, que es deudora de 200 pesos. El otro, Matías, es acreedor de 200 pesos. Esta es una obligación. Pero dentro de un contrato hay otra obligación más. ¿Cuál es? Que este señor Matías debe una tasa, y ese es el objeto. Bien, y Gabriela, que es acreedora de la tasa. ¿Está? Por favor, se graban esto. Nosotros estudiamos de a una. Está inventado el sistema por los romanos de una manera tal, y teniendo al deudor, el acreedor, el objeto, veremos después la cuestión de la prestación, que forma parte del objeto. En este caso, ¿quién la crea? Un contrato. Esta es la causa que la crea. Bien, está. Después veremos que hay una causa fin, que es la finalidad que tuvieron las partes, en definitiva, que ustedes creo que lo deben haber aprendido, 200 y algo, está por allí, 281, 286, no me acuerdo justo exacto, actos jurídicos. Finalidad de los actos jurídicos. Que, bueno, es más fácil si lo aprendieron, si no volveremos un poquitito para atrás, en algún momento volverán ustedes, claro, 281, sí, está bien. Metodología que tienen ahí en el código. La metodología interna, en definitiva, la metodología externa es la estructura, estos 6 libros del Código de Vélez, de cómo se aborda el derecho civil. La metodología interna, cómo está encarado el tema obligacional a partir del artículo 724. Bien. La obligación como vínculo jurídico es un vínculo jurídico complejo. Bien, hay sujetos y objetos, y que tiene dos partes bien claras. Una, que acabo de decirle a ustedes, que es el débito puro. Esto es, la deuda que tiene el deudor para con el acreedor. Bien, es el débito puro. Ahora, hay otra parte que vamos a estudiar en la segunda mitad, que forma parte de la obligación, que tiene que ver con lo que ocurre si hay incumplimiento, ¿bien? Y que esta sujeción o esta relación entre acreedor y deudor va a generar, si el deudor no cumple, la otra parte, la otra faceta, que es lo que tiene que ver con las responsabilidades que nacen, la posibilidad del cumplimiento forzado, que vemos cuando vemos efectos, y todo lo demás que vamos a ver si la obligación no se puede cumplir, si elegimos la indemnización de daños en lugar del cumplimiento de la obligación, o bien que nace por alguno de los otros modos que tenemos por allí. La clase de hoy es para que ustedes traten de entender, pero yo necesito que estudien el libro. Nunca vamos a poder tener todo en la clase. Si hacen alguna pregunta en el foro, se le responde en el día, 2 días después o el fin de semana. Nosotros respondemos todas. Cuando pregunten algo, por favor, que sea algo que realmente no está en el libro, que no está en la clase y que en definitiva claramente no lo entiendan, o bien que si les surge alguna duda de lo metodológico del camino que estamos llevando. Hoy tenemos todo claro, cuándo vamos a tomar los exámenes, qué libros van a usar, la forma en que vamos a tomar. Ese tipo de preguntas ya no las hagan porque ya las tienen, la respuesta. Y el lunes vamos a terminar alguna cosita más puntillosamente de la unidad 1 y ya arrancamos después con la unidad 2. Bien. Si hay alguna duda determinante para hoy, a ver.
Me anoto acá una pregunta. Acá alguien pregunta, no, segundo parcial, integrador y final. Primer parcial, segundo parcial, integrador y final. Bien, orales los últimos 3. El trabajo práctico se les contesta, en realidad tomamos nota y se contesta en el foro. Acá pregunta alguien, ¿puede ser que tome algún tema que no haya dado en clase? En realidad nosotros vamos a hablar de todas las unidades. Ahora, imposible dar las 1200, 1300 hojas que dan los 2 libros, sin perjuicio de lo cual, ustedes tienen un programa muy puntilloso y va todo el programa. ¿Bien? No, y no por capricho, sino que uno no puede quitar algo porque nos va a faltar algo importante dentro de la estructura de obligaciones o de reparación de daños o responsabilidad civil. No lo voy a meter en el lío de discutir hoy el nombre de la segunda parte, reparación de daños, responsabilidad civil. Yo hasta hoy seguí lo que decía el código, que habla de las funciones de la responsabilidad civil, una cuestión de respeto, pero es reparación de daños. Bien, es reparación de daños. Pero no importa, no lo voy a meter a ustedes en la discusión de que elijan a esta altura de la carrera, cuando nosotros que somos viejos todavía nos estamos peleando si es teoría general de la reparación de daños o teoría general de la responsabilidad civil. Indistintamente, ustedes me pueden explicar el título, porque en definitiva lo que cambia es el título de una forma o de la otra. Probablemente nos encontremos el lunes, igual nos van a ver bastante seguido, me van a ver bastante seguido. Y le vuelvo a repetir por quien hizo la pregunta, entre lo que damos en clase, los videos, los libros, algún fallo o algo que subamos, no les va a faltar nada. Es más, si saben todo eso, se sacan un 10. Miren, ahora saber todo eso implica, si ustedes metodológicamente no se acomodan como yo les dije, les va a costar mucho. Les va a costar mucho. Porque es como cuando, a ver, ¿vieron cuando van al cine y uno tuvo una distracción o cualquier cosa, se perdió una parte de la película, se le complica? Bueno, acá en casa podés volver atrás. Bueno, ustedes pueden volver atrás. ¿Están leyendo un tema? Agarran el libro, no entendieron, vuelvan para atrás. Se marearon, no están entendiendo la historia, léanla entera. Vean un video. ¿Quieren mirar todos los videos de toda la primera parte? Mírenlos. Es dar pasos adelante que a lo mejor uno en un video menciona cosas anteriores que ya aprendieron. Pero cada uno sabe cómo. Acuérdense, y si quieren vayan a ver lo que es el método inductivo o deductivo, pero medianamente es lo que yo les dije. Un método va de lo general a lo particular, y otro método va de lo particular a lo general. Y así, yendo de un lado al otro, sin avergonzarse de retener conceptos. Cuidado con esto. Hay artículos que hay que saberlos. Una pregunta que me hicieron ayer, ¿hay que saber los números de los artículos? Los números de los artículos uno los aprende cuando sabe cómo es el código, cuando sabe que arrancamos en el 724 y sabe para dónde va el pago, sabe que los extintivos están a partir del 921. Háganse el índice del código, el cuadrito y márquense todo. Porque no es el tema de saberse el numerito por numerología. El tema es saber dónde estar ubicados. Y el día que tengan que ser jueces, como digo siempre, y les tomen examen, le van a dejar tener el código en la mano. Ahora, si uno tiene que ver todos los artículos, y vamos,
¿Y dónde estoy? Y estoy en el 2532 de prescripción, sé dónde estoy. ¿Entendés? Sé dónde estoy. Si yo me iba a los 4.051 artículos del Código de Vélez, si no sabemos dónde estábamos parados, son 2.671 el Código Nuevo, ¿qué van a revisar uno por uno? No, tienen que saber dónde están parados. Para eso tienen que saber en qué consiste la materia, leer todo completo, mirar el índice del código, centrarse, porque nosotros vemos. Libro 3, les marqué hace un ratito, del 724 hasta contratos, después de 1708 para responsabilidad civil. Ahora vemos cuestiones de anteriores, con capacidad. Vemos algo de reales en dar cosas. Y vemos mucho en prescripción en el libro sexto. Para todo esto que yo les digo, tienen que, cuando puedan, hoy, dentro de un rato, ir a agarrar el índice del código, marcar, sacarle fotocopia, ampliarlo, hacerse un cuadro del tercer libro y a ensancharlo y dejarlo más chiquito en los otros. Bueno, cada uno sabe, yo les digo cómo. Y ustedes lo ejecutan. ¿Bien? Los dejo, Gabriela, nos vemos el lunes. Y vamos a profundizar un poquitito más de la 1, más teórico que explicativo, y yo traté de ser más explicativo. Y la asistencia, Gabriela, la tomás vos por lo que entraron. Bien. Y nosotros no vamos a tomar asistencia como si fuera presencial. Solamente anotamos quién estuvo, de última para preocuparnos qué les pasa a los que no vienen. Bien. Ya es una responsabilidad de ustedes y las posibilidades que tienen. ¿Está? Nos vemos entonces el lunes, probablemente esté yo de vuelta con Gabriela o alguno de los otros compañeros. Bien, hasta luego.